En las sombras más profundas de la mente, donde la culpa se transforma en locura y los latidos se convierten en condena, allí habita esta historia. Hoy escucharás uno de los relatos más inquietantes de Edgar Allan Poe. El corazón delator. Apaga las luces, guarda silencio, y deja que cada palabra te persiga en la oscuridad. El corazón delator. Edgar Allan Poe. Parte 1. La confesión y el inicio del crimen. Es cierto, soy muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué habrían de decir que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, no los ha destruido ni embotado. Sobre todo, el oído, lo tengo extraordinariamente fino. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra. He escuchado muchas cosas en el infierno. ¿Cómo, entonces, habría de estar loco? Escuchen y observen con qué calma, con qué lucidez puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo la idea se apoderó de mí en primer lugar, pero, una vez concebida, me obsesionó día y noche. No había ningún motivo. No había pasión. Yo amaba al viejo. Jamás me había hecho daño. Jamás me había insultado. No deseaba su oro. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Su ojo era semejante al de un buitre, un ojo pálido, azul, cubierto por una telilla. Cada vez que se posaba en mí, la sangre se me helaba. Y así, poco a poco, muy gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de quitarle la vida y librarme para siempre de aquel ojo. Ahora bien, esto es lo que prueba que no estoy loco. ¿Acaso un loco habría planeado algo con tanta calma, con tanta paciencia? Durante una semana entera, cada noche, a eso de la medianoche, giraba el picaporte de su puerta y la abría suavemente, oh, tan suavemente. Y cuando tenía abierta una rendija lo suficiente, metía la cabeza. Ustedes se habrían reído al ver con qué astucia la introducía. Movía la cabeza lentamente, muy lentamente, para no despertar al viejo. Me llevaba una hora entera introducir toda la cabeza en la abertura, lo suficiente para verle recostado en su cama. ¿Acaso un loco sería tan prudente? Y una vez dentro, sacaba una linterna apagada, cuidadosamente cerrada, para que no se viera ninguna luz. Entonces, poco a poco, muy lentamente, levantaba la tapa de la linterna, apenas lo suficiente para que un rayo delgado, como hilo de araña, cayera sobre el ojo de buitre. Y así lo hice 7 noches seguidas. Pero cada vez, el ojo estaba cerrado, y eso me impedía consumar mi obra. Porque no era el viejo el que me enfurecía, sino su ojo maldito. Cada mañana, apenas amanecía, entraba en su habitación y lo saludaba con un tono jovial, preguntándole cómo había pasado la noche. Oh, qué hombre tan amable era yo. Nunca habría sospechado el que cada medianoche lo espiaba mientras dormía y que planeaba su muerte. La 8ª noche procedí con aún mayor cautela que de costumbre. Nunca, antes de esa noche, había sentido la magnitud de mi propio poder, de mi astucia. Apenas podía contener las sensaciones de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera sospechaba de mis intenciones secretas o de los pensamientos que hervían en mi cabeza. Sonreí al pensar en ello, y tal vez me oyó, porque de repente se movió en su cama, como si algo lo hubiera sobresaltado. Ahora pueden pensar que retrocedí, pero no. Su habitación estaba oscura como la brea, pues las persianas estaban bien cerradas para que ningún rayo de luz se filtrara, así que yo sabía que él no podía ver la rendija de la puerta, y seguí empujándola suavemente, cada vez más. Mi pulgar resbaló sobre la hebilla metálica de la linterna y el viejo se incorporó en la cama gritando. ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. No respiré. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y mientras tanto no lo escuché recostarse de nuevo. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho tantas noches, oyendo cómo los relojes de la muerte marcan el tiempo con su tic-tac implacable. Poco a poco, escuché un gemido ahogado, sofocado por el miedo.
No era un gemido de dolor o de pena, no. Era el gemido bajo y reprimido que brota desde el fondo del alma cuando el terror se apodera de ella por completo. Bien lo conocía, pues cada noche, justo a medianoche, cuando el mundo entero dormía, yo lo había sentido crecer en mi propio pecho, ese eco sordo del espanto. Lo reconocí, y me sonreí. Sí, el viejo lo sentía. Sabía que estaba despierto, que su miedo se acrecentaba. Mucho tiempo esperé, con infinita paciencia, sin moverme. Y cuando por fin decidí abrir apenas una rendija de la linterna, qué visión se presentó ante mis ojos. El rayo de luz cayó justo sobre el ojo de buitre, abierto de par en par. Se me encendió la ira. Sentí como mi sangre hervía con una fuerza que no podía contener. El viejo lanzó un grito ahogado. Y entonces lo escuché, un sonido bajo, rápido, profundo, como el de un reloj envuelto en algodón. Era el latido del corazón del viejo. Late, 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 al principio débil, pero cada vez más fuerte, más rápido, más insistente. Mi propio pecho vibraba con ese ruido maldito. El terror me invadió, aunque no por mí, sino por él. Imaginé que algún vecino podía escuchar ese corazón, y la ansiedad se apoderó de mí. El latido se hacía cada vez más fuerte, más rápido, más furioso. No podía soportarlo más. El ojo maldito me miraba en la oscuridad, el corazón rugía como un tambor de guerra, y entonces, en un arranque frenético, me lancé sobre él. Parte 2. El asesinato y el ocultamiento del cuerpo. En aquel instante de furia me lancé hacia adelante. Solté un grito ahogado y arrastré al viejo al suelo. Él luchó, débil, aterrorizado, pero yo era más fuerte y estaba poseído por un frenesí irresistible. Coloqué el pesado colchón sobre su cuerpo y lo mantuve allí, inmóvil, sofocando todo sonido, toda resistencia. El corazón palpitaba aún bajo el peso, latiendo con furia, luego cada vez más débil, hasta que cesó por completo. El viejo estaba muerto. Su ojo de buitre no volvería a mirarme jamás. Me detuve, jadeante, pero tranquilo, saboreando la victoria. Coloqué mi mano sobre su pecho, ninguna pulsación. Había terminado. Su cuerpo yacía sin vida bajo el colchón. Aparté entonces las ropas de la cama y lo observé. Estaba inmóvil, frío, y sobre su rostro se había extinguido para siempre la expresión de terror. La noche seguía oscura y silenciosa. Yo me sentía triunfante. Había obrado con astucia, con paciencia, con precisión. Nadie, absolutamente nadie, podría sospechar. Entonces, con cautela, comencé la labor de ocultar el cadáver. El primer paso fue deshacerme de las pruebas. No derramé ni una gota de sangre, pues lo había sofocado bajo el colchón. Todo estaba limpio. Con una sonrisa amarga pensé, llaman a esto locura, no, es la obra de un genio. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. La noche aún me ofrecía horas de amparo. Tomé un hacha y abrí cuidadosamente 3 tablas del suelo de la habitación. Colocando el cuerpo allí, lo empujé dentro con calma, como quien guarda un objeto valioso. Ajusté nuevamente las tablas, tan perfectamente que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido descubrir nada fuera de lugar. No había manchas, no había desorden, no había nada que delatara mi crimen. Pasé la mano sobre las tablas, satisfecho. Era como si todo hubiera quedado tal cual. Mientras me felicitaba por mi éxito, escuché unos golpes en la puerta. Mi corazón dio un salto, pero pronto recobré la calma. Era aún temprano y debía actuar con serenidad. Abrí la puerta y encontré a 3 hombres, oficiales de la policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche y, preocupado, dio aviso a las autoridades. La sospecha era natural, pero yo me sentía seguro. Sonreí, pues nada tenían que temerme. Buenas noches, caballeros, dije con amabilidad. Sí, lancé un grito, pero fue en sueños. El viejo, mi compañero, no está en casa,
Ha salido de viaje a la campiña. Entren, por favor, busquen, revisen. Esta casa está a su disposición. Los conduje por todas las habitaciones, invitándolos a inspeccionar cada rincón. Finalmente, los llevé a la propia alcoba donde yacía el cadáver bajo las tablas. Estaba tan confiado, tan seguro, que coloqué mis sillas justo encima del lugar donde había ocultado el cuerpo. Les ofrecí sentarse y yo mismo traje sillas para acompañarlos. Conversamos tranquilamente. Respondí a todas sus preguntas con cortesía. Mi rostro estaba sereno, mi voz firme. No había nada que pudiera delatarme. Los oficiales parecían satisfechos, convencidos de mi inocencia. Yo estaba tan tranquilo que incluso me atreví a llevar sus sillas aún más cerca, justo sobre las tablas que ocultaban mi crimen. Pero entonces, entonces comenzó. Al principio era un sonido tenue, lejano, apenas perceptible. Un golpeteo sordo, apagado, como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón. Al principio apenas lo noté. Continué hablando con los hombres, pero el ruido persistía. Era débil, profundo, constante. Mi respiración se aceleró. Mi voz perdió firmeza. Los oficiales conversaban, sonriendo, sin notar nada. Pero yo lo escuchaba cada vez más fuerte. El corazón del viejo. El corazón que yo había detenido con mis manos. Late, 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 cada vez con más furia, más cerca, más insoportable. Me estremecí. Busqué una excusa, reí nerviosamente, arrastré mi silla por el suelo para ahogar el ruido. Pero el golpeteo persistía, más fuerte, más rápido, más vivo. El terror me invadía de nuevo. Intenté disimular, pero el sudor frío corría por mi frente. Los oficiales seguían conversando, tranquilos, sin inmutarse. ¿Es que no lo escuchaban? ¿Cómo era posible que no lo escucharan? El latido era ensordecedor. Intenté hablar más alto, moverme, gesticular, pero nada lo apagaba. Mis oídos lo percibían con una claridad insoportable. El ruido retumbaba en mis sienes, me taladraba el alma. Era como si todo el infierno se hubiera desatado en aquella habitación. Late, 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 cada vez más fuerte. Me levanté de un salto, caminé de un lado a otro, agitado. Los hombres me miraban extrañados. Yo hablaba atropelladamente, con palabras sin sentido, mientras el ruido aumentaba como un trueno en mi interior. Creí que me estaba volviendo loco. Pensé que mi crimen había sido descubierto, que los oficiales me estaban engañando, sonriendo con malicia, fingiendo no escuchar aquel ruido que ya era un clamor en mis oídos. No podía soportarlo más. Era como si el mismo corazón del infierno me reclamara. «Basta», grité. Lo confieso. Aquí, debajo de estas tablas, está el cuerpo. Escuchen. Escuchen cómo late aún su horrible corazón. Parte 3. La confesión final y la locura. Sí, aquí. Seguí gritando con furia, señalando el suelo bajo mis pies. Debajo de estas tablas. Levántelas y encontrarán al viejo. Mis manos temblaban, mi voz era un alarido, mi mente se agitaba como una tormenta. Los oficiales, atónitos, me miraban sin comprender. En sus ojos vi el desconcierto, pero no me importó. Sentía que el ruido lo llenaba todo, que el aire mismo vibraba con el latido maldito. Me arrodillé en el suelo, golpeando las tablas con desesperación. ¿No lo oyen? Está aquí. El corazón aún late, aún me persigue. Mis palabras eran un torrente desbordado, cada una más frenética que la anterior. Me sentía arrastrado por una fuerza invisible, por un castigo que no provenía de los hombres ni de la justicia terrenal, sino de mi propia culpa. El sonido era ya un rugido, como tambores de guerra retumbando en las profundidades de la tierra. El corazón del viejo, enterrado bajo las tablas, seguía latiendo con furia, con odio,
con la voz de los condenados. Late, 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 cada vez más alto. Cubrí mis oídos con las manos, pero no podía detenerlo. Cerré los ojos, grité, pero el ruido seguía creciendo, incesante, cruel. Mis sentidos se desbordaban. Creía que las paredes temblaban, que el suelo vibraba, que todo Babilonia podía escuchar aquel latido. Me lancé sobre el suelo, arrancando con mis propias manos las tablas que momentos antes había colocado con tanto esmero. Mi respiración era un jadeo animal, mis uñas se quebraban contra la madera, mis dedos sangraban, pero no me importaba. Solo quería terminar con aquel tormento. Aquí está, aquí está. Rugí con toda la fuerza de mi garganta. Y mírenlo. Lo he matado, pero su corazón aún late, aún me maldice. Y en ese instante, cuando mis manos dejaron al descubierto el cuerpo sin vida, la realidad se abrió paso como una cuchilla en mi mente. El cadáver yacía inmóvil, frío, inerte. El corazón no podía latir, porque la muerte lo había silenciado para siempre. El ruido, ¿de dónde venía el ruido entonces? Lo comprendí demasiado tarde. No era el corazón del viejo lo que resonaba con furia en aquella habitación. Era mi propio corazón, mi culpa transformada en un tambor implacable que golpeaba dentro de mi pecho y dentro de mi mente. Me desplomé, exhausto, con la mirada perdida. Los oficiales, ahora sí, comprendieron mi confesión. Uno de ellos se inclinó y apartó el resto de las tablas. Allí estaba el viejo, inmóvil, con el ojo de buitre cerrado para siempre. Ya no importaba. Había confesado. Me había delatado no con pruebas, sino con mi propia lengua, con mi propia locura. El silencio volvió a la habitación, pero en mi interior, el ruido nunca cesó. Porque el corazón del viejo se había convertido en el mío propio, y su latido, en el eco eterno de mi culpa. Así termina el corazón del autor de Edgar Allan Poe. Una historia de obsesión, miedo y culpa que demuestra que no hay crimen que pueda ocultarse del todo, porque el verdadero juez habita dentro de la conciencia. Si disfrutaste este audiolibro, recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario para más historias.